contra Jesucristo, al fin y al cabo, contra lo que dijo de Jesucristo. Dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Pues eso es lo primero que no cumple el protestante en general, porque luego hay protestantes mejores que la mayoría de los católicos, porque son también metástasis. Entonces, pues esa es la masonería. Pero en la Edad Moderna ya hay una efervescencia tremenda de ideas. La parte del cielo en la tierra, el masón inicial no se atrevía a prescindir de Dios, pero se lo reinventaba a su gusto. A raíz de por supuesto, tanto la masonería como el judaísmo, como odian la obra de Cristo, porque claro, a ver, es lógico, o tienen razón los cristianos o tienen razón ellos. Entonces están en continua guerra contra la cristiandad. Así es. En una guerra soterrada, porque son minoría, pero están mucho mejor organizados que los cristianos y copan los centros de poder, de tal manera que en la Edad Moderna gran parte de la jerarquía política está muy, muy, muy controlada por los judeomasones. Cuanto más nos adentramos en la época moderna, más ocurre, porque la modernidad es una huida de Dios. Cuanto más se descristianiza la sociedad, más la judeo-masonería domina. Bien. Y la consecuencia, los judeo-masones empiezan porque hay que llamarlo así, en realidad la masonería es una extensión del judaísmo a la sociedad en general, gentil, a los cristianos que apostatan. Pues la masonería empieza en esa huida de la parte espiritual, empieza a desarrollar teorías, ideologías. La primera grandes ideologías son los filósofos franceses, los llamados filósofos entre comillas, porque se llamaban ellos a sí mismos así, pero no eran que se pueda decir filósofos, sino que eran realmente anticristianos educados en la judeo-masonería. Rousseau, Voltaire, posteriormente Voltaire, y luego la Ilustración es en realidad un movimiento anticristiano. El siglo de las luces en realidad se considera luces a las luces de Lucifer, es decir, del hombre emancipado de Dios que se inventa ideologías y se inventa liberaciones prescindiendo de Dios. Eso se consolida en un agnosticismo, que es el agnosticismo masónico, y en el que Dios no tiene ningún papel en la tierra, todo es obra del hombre. Por supuesto, el gnosticismo niega el pecado original. Es decir, el pecado no fue del hombre, el pecado fue de Dios al castigarnos. El hombre es una víctima. Entonces, de esa idea de la no existencia del pecado original se deriva la bondad natural del hombre, que se pervierte no por su propia naturaleza, sino pues le pervierte las circunstancias, la sociedad en la que vive, es el rusonianismo. Entonces la Revolución Francesa intenta realizar esas ideas utópicas del cielo en la tierra, impulsado sobre todo por las organizaciones judeo-masónicas que hay detrás. En realidad les mueve esa idea, por un lado,
ese espíritu utópico, pero les mueve mucho más el odio. El odio porque la persona que entra en una... el odio a la iglesia, el odio a Cristo, porque el que entra en pensar en esa gnosis, es porque quiere emanciparse de Dios. Y lógicamente al querer emanciparse de Dios, de sus leyes, es decir, yo quiero pues tener muchas mujeres, pero Dios no me deja. Entonces, qué malo es Dios. Entonces, el odio a Dios es lógico en esa rebelión. Realmente el judeo masón, que está tan pendiente de sí mismo, tan pendiente de su sola persona, igual que el diablo es el conductor de todos ellos, es incapaz de crear. Eso ya lo comenté, lo mostré en un vídeo anterior. El judeo masón, el judío, eh, no puede crear porque crear, como ya dije en otro vídeo, es negarse en cierta manera a sí mismo mientras se hace una obra que cuesta trabajo y cuesta esfuerzo, y hay que y a veces no tiene recompensa en esta vida. Las grandes cosas no exigen muchos sacrificios, y el judeo masón no es de sacrificarse. Eso no va con él. Entonces no pueden crear. Entonces las revoluciones judeo-masónicas son destructoras. Por supuesto, el pecado original lo tenemos todos. Queremos ser eh, la madre en el entierro, ¿cómo se dice? La viuda en el entierro, la novia la boda y el niño en el bautizo. Y así no se puede hacer una sociedad ni se puede crear nada. Entonces, eh, esa inquina contra Dios cristiano, por supuesto, que para ellos es el diablo y Lucifer es Dios, pues les lleva lógicamente a adorar a Lucifer. Para ellos Lucifer no es Satanás, dicen ellos, pero en realidad el odio patente que tienen a la cristiandad, a las obras, a, a la cruz que tenemos aquí, a toda la civilización cristiana que es esplendorosa en todos los niveles, pues les delata su condición de eunucos, su incapacidad, y eso lo odian. Entonces tienen que destruir para demostrar que ellos son superiores. Es su única manera de demostrar su superioridad, porque ellos no son capaces de construir. Y esas son las ideologías modernas. Sus ideologías modernas por supuesto, el odio, pero también hay una superélite, no sé si serán los Illuminatis u otros, yo creo que judeo-masónica, de familias protestantes y judías, que realmente son adoradores de Lucifer, que están por encima de esas ideologías materialistas de un cielo en la tierra, y que persiguen su engrandecimiento, su control total sobre todos los habitantes de la tierra. Y los judeo-masones, en general, tanto los judíos como los masones, son sus tontos útiles, junto con todos los demás que vivimos bajo su bota. Son gente que crearon el comunismo. Marx creó el comunismo becado por los Rothschild y por... Marx era hijo de rabinos, igual que Engels y que muchos ideólogos del comunismo. Realmente
el comunismo es una herramienta para el control mundial de todas las riquezas y de todas las personas. El control estatal de los medios de producción, de una manera o de otra, que se consigue por una parte o con la apropiación del comunismo clásico, por medio de crisis, por medio de deuda, por medio de la esclavitud de los estados a la banca central internacional, que compra Estado real, los real estate a cambio de deuda, de papelitos que fabrican, es decir, grandes bancos, la gran banca central fabrica papeles, esos papeles se prestan a empresas y a inmobiliarias y cuando llega la crisis que ellos fabrican, se quedan con esas empresas y esas inmobiliarias, se quedan con, a cambio de papelitos, se están haciendo con todo el mundo. Muestra que tanto el comunismo como el capitalismo internacional acumulan poder en pocas manos, porque todos, tanto los comunistas como los capitalistas, trabajan para los mismos. Es triste, es difícil de entender, pero deberíamos apagar todos la tele y los periódicos y ponernos a leer buenos libros y darnos cuenta de toda la mentira de arriba abajo en la que hemos vivido. Es así, esas familias, los Rothschilds organizaron la Revolución Soviética, lo siento, pero es así, los Rothschild y sus amigos. Y en fin, y son los que ahora están volviendo a la carga. No es que vuelvan ahora, siempre han estado destruyendo, debilitando los países, debilitando nuestra fe, destruyendo nuestra juventud, nuestra industria. Ahora en España están destruyendo nuestro turismo para hacernos